Hola, les habla José Ángel Blanco Berubides aquí en mi programa Berubides TV. Y hoy me voy a vestir de gala porque tengo una persona muy buena, muy encantadora y un tremendo director. Berubides TV. Arte, sabor, color. Comparte. Bueno, director y actor. Con ustedes les presento a Alberto Menéndez García. Un placer, amigo. ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy bien. Qué orgullo tenerte, qué bueno, qué bueno. Y lo más lindo del caso es que yo creo que me estoy enfocando en todos los directores y actores de Camagüey, porque han venido un sinfín de gente camagüeyana. Cuéntanos, ¿dónde nace mi querido amigo? Bueno, yo nací en Camagüey, pero tengo que decir que nací en Camagüey por casualidad. Correcto. ¿Por qué? Porque mi familia es de Esmeralda, un pueblo de Camagüey. Mi mamá trabajaba en Camagüey y yo nací en Camagüey porque ella trabajaba allí. Pero luego me llevaron para Esmeralda, viví allí hasta los 17 años y no fue hasta los 17 y algo, casi 18, que me mudé entonces a Camagüey. Hice entonces ya mi vida artística en Camagüey. Tus comienzos fueron en Camagüey, es decir, toda la primaria la pasaste en Camagüey. No, la primaria la hice en Esmeralda. En Esmeralda. Sí, incluso la secundaria. Ya el preuniversitario lo hice en la vocacional Máximo Gómez Báez de Camagüey. Y ahí entonces después nos mudamos a Camagüey. Cuéntanos, ¿tu mamá es artista o es tu papá el artista? No, ninguno de los dos. Ninguno de los Cuéntanos, dos. ¿qué hacía tu mamá y tu papá en esa época? Mi mamá fue muy pro artística, me cantaba mucho, y me hacía cuentos, pero no tenía nada que ver con el arte, cierta sensibilidad, digamos, pero no lo desarrolló. Yo creo que artista era mi abuelo materno, que hacía décimas y cantaba. Que es muy típico en muchos cubanos, Sí. Le encantan las décimas Pero y la poesía. Ni mi papá tampoco, creo que mi papá fue a verme incluso muy pocas veces al teatro. ¿Verdad? Sí, no le gustaba. ¿Qué trabajaba tu papi? Mi papá era veterinario. Ah, mira tú, médico veterinario. Vamos a comenzar a hablar de esa actitud o ese talento que Dios te regaló, que es el arte. Porque me han dicho que eres muy bueno. Así que cuéntame cómo comenzó esa parte inicial del talento de actuar. Empezó también de una manera rara. Es que todos los artistas somos raros en eso. A mí de niño no me gustaba el teatro. ¿No? No. Yo fui a ver varias obras de teatro y yo me aburría sobremanera y además me preguntaba, ¿para qué hacen eso? Por eso fue raro, ¿no? Mi hermana bailaba y entonces a partir de ahí yo la tomé, digamos, como patrón y entonces me iba a sus ensayos. Bailé mucho tiempo en la Universidad de Camagüey, en Maraguán, y creo que a partir de ahí yo empiezo un poco a retomar el mundo artístico. Claro, siempre me encerraba en mi cuarto a leer, siempre me gustó mucho la literatura y esas cosas. Qué bueno. Pero no creo que tuviera una infancia artística como quien dice, no siempre estaba relacionado con las casas de cultura, danza, canto coral, canté también un tiempo, fui incluso a festivales de coros, pero no con el teatro propiamente. El teatro vino de casualidad. Cuando estaba en la vocacional, una compañera de estudios quería hacer las pruebas para entrar a la escuela de teatro, y como yo en la escuela ya escribía, hacíamos unas cosas en la escuela que llamábamos noveletas, no sé por qué le llamábamos noveleta a eso, que eran historias escritas por los alumnos que las representábamos un día del mes. Y como yo escribía para eso, pues ella me dijo, Alberto, tú puedes ir conmigo a esta escuela a ayudarme para hacer una escena. Y yo dije, bueno, vamos. Yo estaba preparándome para los exámenes, yo estudiar psicología, estaba preparándome para los exámenes de ingreso y me invitó. Me invitó ella a ir. Me embullé y terminé haciendo la prueba de la escuela. Ya que estaba allí, pues la hice. Y comencé entonces a estudiar teatro. Cuéntame, dijiste algo que me interesó mucho,
que cantabas? ¿Eres tenor, barítono o bajo? Soy tenor. Tenor. Sí. Okay. Pero no canto regularmente. O sea, canté en esa época, lo abandoné un poquito y de vez en cuando suelto mi tu talento oculto ahí. Cancioncitas en Qué el bien, teatro qué bien. y esas cosas. Pero bueno, después cuando estudias teatro, estudias también canto. O sea, Claro. de alguna manera te dan clases de canto, pero no te dedicas a eso como tal. Claro. ¿Te identificas en ese periodo de tiempo con algún actor específico que te motivaba o que te motivó ¿En ese tiempo dices de estudiar o...? cuando estabas estudiando actuación ya? Cuando estaba estudiando actuación, a ver, como yo perdí mucho tiempo, quiero decir que no tuve una infancia artística, yo me bebía todo. Yo no sé, cuando yo aprobé la escuela de teatro, que me dijeron ya que sí, que fue un proceso, todo el mundo sabe, larguísimo, porque hacen unos exámenes primero, después te citan para otros exámenes, después tienes una semana de exámenes junto con todos los que han aprobado, hasta que te dan ya el resultado, que te llega a la casa. En ese entonces te llegaba un telegrama que decía usted aprobado. Wow. Todo el mundo esperando el telegrama. Entonces, después de recibir el telegrama, me puse a leer mucho teatro, porque yo dije, yo no sé nada de esto, voy a estudiar algo que sí que me gusta, y entonces me puse a ver muchas cosas, pero en realidad no tenía nadie como patrón, no tenía una quimera teatral, digamos. Yo veía todo y todo me interesaba, todo me gustaba en el sentido del estudio, ¿no? Todo me era estudiable. Y no creo que en ese momento haya tenido ningún patrón. Ya después sí, ya después, cuando yo veía muchas formas de teatro que no me interesaba hacer, que se parecía muchísimo a lo que yo estaba estudiando. Yo siempre he sido un poco diferente a los demás en el sentido de lo que quiero hacer. O sea, me dan esto, pero yo no quiero hacer eso. Yo quiero usar eso para hacer otra cosa siempre. Correcto. Siempre me ha pasado. Me pasa actualmente. Yo no parto casi nunca de un texto teatral ya prescrito. Yo hago selección, o del texto tomo lo que me interesa y lo transformo. Y eso siempre desde el principio fue así. Yo cogía y lo que me enseñaban los maestros trataba de pasarlo por mi filtro, y los maestros me lo aceptaban. Gracias a Dios, qué bueno, que me lo aceptaban. No todos son así. Me dejaban hacerlo. Si yo tuve, de verdad, la formación, no tuve nadie que me dijera eso no lo hagas o eso no debes hacerlo. Me decían, siempre que tú lo hagas y funcione, pues eso va a resultar un código apreciable y va a resultar interesante para alguien. Y mi querido amigo Alberto, entre el género del teatro, sabes que está el drama y la comedia, ¿con cuál te identificas mejor? Bueno, también me gustan los géneros híbridos. Ahí tampoco me gustan las cosas tan puras. Okay. No, he hecho muy pocas comedias. ¿De veras? Aunque en realidad, esto que te contaba de cuando empecé a estudiar teatro, se me olvidó contarte que esta chica más que todo me buscó porque yo me dedicaba a imitar a los profesores. Mira tú. Sí, era un comediante de la escuela, ¿no? Iba de aula en aula, y los alumnos los alumnos del IPBC, de la vocacional, que compartieron conmigo el preuniversitario, me recuerdan por esa etapa. Y me dicen, tú eres tan cómico como antes. Pero no, ya perdí esa comicidad. Imitaba a todos los profesores y a casi todos los alumnos. Algunos hasta me detestaban. Claro, que me mira, se está burlando de mí el desgraciado este. Exacto, pero es que estar ahí becado, sabes, estudiando, te obligaban a estudiar, te obligaban, no que te decían estudia, sino que te ponían horas que te decían, esta hora de estudiar, le llamaban autoestudio, que era por las noches, tenías que ir al aula a estudiar obligatoriamente, porque se suponía que iban a ser los científicos de Cuba. Fue el Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas, que se creó en Cuba para eso, no sé si lo recordarás. No, yo salí mucho antes. Bueno. Se creó para eso, como para formar a los científicos. En aquella época mía era ciencias ocultas de lo que no se puede decir. Bueno, entonces yo me dedicaba a eso, a imitar a los profesores y a imitar a mis compañeros, a hacer chistes. Entonces,
toda esa parte, yo creo, de comedia, la exorcicé allí. Porque después me encantó más tirado a drama, tragedia, todo lo que tuviera un fondo más, no quiero decir más profundo, porque la comedia también es profunda, pero todo lo que tuviera un fondo que te hiciera investigar más. Claro. ¿Tienes algún escritor de contemporáneo o de algún género que te impacte o que te gusta mucho? Sí, mucho tiempo. Sí, perdón. Sí. Mucho tiempo me gustó Fernando del Paso, el mexicano. Noticias del Imperio fue por mucho tiempo mi libro de cabecera, un libraco así. Fue mi libro de cabecera mucho tiempo, y después Severo Sarduí. Tengo muchos escritores. Y entre los escritores así cubanos, ¿cuál te llama más la atención? Eso, Severo Sarduí. De los cubanos, el que más me llama la atención es Severo Sarduí. Y de los de Europa, de su literatura, de la literatura europea, ¿cuál es una de las literaturas que más te llama la atención? De la literatura europea, no sabría decirte porque no sé. ¿O americano? No tienes uno en específico. Estoy pensando a quién pongo por encima de quién. Para que no me digan peor. No, simplemente identificas mucho, uno. Me gusta mucho Joyce, me gusta mucho... François. No mucho. No mucho. No mucho. La impaciencia del corazón. Qué bueno, pero mira, hay una cosa muy interesante en nosotros los artistas. Siempre empezamos con una temática. En el caso mío como pintor, yo empecé con una temática y fui recorriendo muchas etapas en mi vida. Y la gente me dice, tú no te defines ni como pintor, ni te defines como retratista, ni te defines como surrealista. Y yo digo, bueno, es que en la vida de los artistas, y me imagino que a ti te pasa lo mismo, tenemos etapas que nos llaman la atención unas cosas más que otras, ¿sí o no? Sí. Como hay momentos en que tú dices, me identifico hoy con este color, pero hay momentos que tú dices, este color no me lo pongo ni aunque me regalen. Hay etapas que pasan, claro. Entonces, ¿cuál es la etapa que más tú crees que tuviste que superar? ¿Que tuve que superar en qué ámbito? En tu ámbito personal. Que tú dijiste, yo pensaba esto y hoy en día no pienso así, pienso asado. O yo pensaba que me iba a hacer mejor ser actor y hoy en día estoy excursionando como director porque me llama más la atención. Esa transición tan... yo creo que todo el tiempo. Todo el tiempo. Es decir, durante todo el tiempo yo me cuestiono, todo el tiempo. Eso es interesante, ¿sabes? Y todo el tiempo estoy cambiando y probando otras cosas. Artísticamente y leyendo un tipo de literatura que en algún momento dije, yo no voy a leer, eso lo detesto. O porque empezaba a leerlo y me resultaba no solo espantoso lo que estaba contando, sino cómo lo contaban. Y he acudido tiempo después y he dicho, yo creo que me equivoqué. Claro. Y a veces he sentido que pertenezco más a eso, que lo negué en un tiempo, que a lo que creía yo que era. O sea, bueno, eso entra en el desarrollo, en el crecimiento personal de cada uno. La mente va desarrollando etapas maravillosas. Sí. Pero tú todavía eres muy joven. Y una pregunta que te tú comenzaste, ¿cuándo llegaste a la ENA? A la ENA, yo estudié en la ENIT en realidad. La ENIT era la antigua Escuela Nacional de Instructores de Teatro. Ok. Eso lo eliminó Fidel Castro. Lo digo así directamente. No, sí, dilo. No, pero ¿sabes por qué lo digo? Porque yo fui el representante ese año del Congreso de los Estudiantes y uno de los temas que llevé al Congreso precisamente fue que no desapareciera esa escuela. Había dos. Una era en Granma, que antiguamente en el Yarey, después la pasaron a Bayamo, y la otra estaba en La Habana. Entonces esas dos escuelas no crearon instructores de arte en el sentido que te voy a decir. La gente que se graduaba ahí no terminaba como instructor de arte, terminaba como artista. Y eso no lo quería el gobierno. El gobierno tenía ya el ISA, tenía la ENA, tenía esas escuelas. Entonces la mayoría de las personas que estudiaron en esas escuelas terminaron siendo grandes artistas de Cuba, lo son hoy, y grandes formadores de otros que vinieron después. Y eso fue lo que me dijeron a mí en aquel momento, que lo iban a eliminar por esa razón. Y luego, años después, no sé, 5 años después,
Fidel crea las escuelas de instructores de arte que no existían en Cuba, cuando él fue el que las eliminó. Por eso te digo que lo digo con conocimiento de causa, porque yo luché porque no eliminaran esas dos escuelas. Yo fui de la última graduación de esa escuela, yo cerré esa escuela, por suerte para mí, porque heredé todos los libros, como ya esa escuela no iba a ser de nadie, pues nos regalaron los libros, las cosas que había en almacenes, vestuarios, maquillajes, todo eso que tenían para dar clases, nos lo fueron regalando a medida que fue pasando ese año final de cierre de esas escuelas. Tú sientes, porque ahora nos vamos a dirigir directamente al público que nos oye y nos ve, tú sientes que el comunismo cerró muchas etapas maravillosas de actores y de escritores cubanos. Es decir, hizo un desmembramiento completo, desmenuzaron el arte a su manera. Yo creo que en Cuba se quiso hacer una forma peculiar, única, de todo. Y en eso se fracasó en mucho. Porque quisieron cambiarlo todo y hacerlo a la manera que ellos creían que funcionaba, pero funcionaba solo para ellos. Claro. No tomaban en cuenta para quién tenía que funcionar. Claro. Entonces yo creo que por ahí, por esa visión única que hubo en Cuba, muchas cosas fracasaron. Como todas las cosas. Bueno, hay otro aspecto que es muy interesante. Cuando yo hablo con muchos actores me dicen, yo hubiese querido hacer tal cosa, pero me limitaban porque no me permitían hablar de tal tema o de más cual tema. En el caso mío como pintor, no me permitían pintar nada, ningún tema que tuviera que ver con la religión, ni con la fe, ni nada de eso. Pero yo tenía un amigo mío que era escritor, que se llamaba Roberto Valero, y Roberto era una eminencia escribiendo, era buenísimo, que él era amigo también de Reinaldo Arena, que me imagino que lo conoce. Sí, claro. Y a ellos los limitaron muchísimo, le cortaron las salas completas. Y yo tengo un gran amigo mío que vive en Nueva York, que se llama Luciano, que me decía, y a Roberto le cortaron todo, le cortaron la forma de ser, de expresarse, de todo, lo limitaron hasta el extremo que tuvieron que salir huyendo de la isla por donde fuera. En el caso mío, yo me tuve que ir también de Cuba porque yo no podía expresarme libremente ni pude estudiar en la escuela. Entonces yo fui autodidacta, y como eso yo conozco muchos que son escritores y actores muchos de ellos se convirtieron en autodidactas prácticamente porque no pudieron entrar a estudiar. ¿Tú conoces alguno de esos casos o no? Sí, claro. Y tengo amigos, conocidos, gente cercana que claro que sufrió esto que tú estás contando. Yo tengo que decir que, para ser franco, tuve bastante suerte. ¿Por qué tuve suerte? A mí me tocó una etapa en la que ya Cuba estaba un poco relajada. Y aunque éramos perseguidos, y después te explico por qué perseguidos, no nos importaba, nos daba un poco igual. Yo tuve un amigo que fue censurado, incluso porque era gay, por todo lo que en Cuba se censuraba, ¿no? Y me decía, tú has llegado en una etapa en la que te ha tocado la suerte. Sí, llamaban porque nada de eso que tú haces yo lo podía hacer. ¿Ve? Por eso digo que yo me siento de ese momento, aunque te voy a decir, yo pertenecía en Camagüey cuando empecé. A ver, yo terminé la escuela de teatro y me voy a Camagüey. Bueno, antes de irme a Camagüey yo veo un grupo, asisto a una presentación que tiene un grupo y yo dije, eso es lo que quiero hacer. Yo no quiero hacer esto que estoy estudiando. Si eso es teatro, ese es el teatro que a mí me gusta. ¿Cómo se llamaba? Teatro del Espacio Interior, dirigido por Mario Junquera, que había estudiado en la misma escuela que estudié yo, se había graduado años anteriores. Y como en el año 2000. No, yo me gradué de la escuela de teatro en el 97. Entonces antes estudié cine y me gradué en el año 2008, pero de teatro me gradué en el año 97. Él se había graduado 5 años antes, no sé, y no recuerdo en qué etapa. Y cuando yo llego allí veo ese grupo en unas vacaciones y dije, eso es lo que quiero hacer. Él convoca a un taller y yo participo en ese taller. Y entonces a partir de ahí es que él me dice, cuando te gradúes, yo no me había graduado, cuando te gradúes vienes para aquí.
a hacer el servicio social. Sabes que te obligaban 2 años a hacer el servicio social y te orientaban a dónde tenías que ir. Pero tuve también la suerte de salir como mejor expediente académico y me dejaron boleta abierta. O sea, ellos llamaban que tu regalo es boleta abierta, tú escoges para dónde vas, en vez de enviarte, porque en realidad me tocaba ir para el Escambray, para el grupo de teatro Escambray, en el Escambray. Y entonces me dijeron, te damos boleta abierta y tú escoges para dónde vas. Y entonces me fui a este grupo. Este grupo hacía teatro político. Wow. Este grupo tenía problemas por todos lados. Tenía problemas con la dinámica del teatro en Cuba, porque hacía un tipo de teatro más de búsqueda y más experimental. No era el teatro que la gente se esperaba. Entonces, dentro del teatro le llamaban elitista, porque hacía un tipo de teatro al que no tenía acceso todo el mundo. No tenía acceso a todo el mundo porque no había una formación teatral en Cuba para ese tipo de teatro. Yo cuando entré allí me dijeron, olvida todo lo que has estudiado. Así directamente, olvida todo lo que has estudiado, que eso no nos sirve aquí. Pero a mí me gustó eso. Yo dije, bueno, si tengo que olvidar todo para hacer lo que ustedes están haciendo, pues voy a olvidarlo. Y me puse, al final no tuve que olvidar, lo que tuve es que usar algunas herramientas, algunos elementos que ya yo tenía para hacer otras cosas, pero ese grupo tenía una formación muy sólida y muy dura. O sea, había que levantarse a las 5 de la mañana, había que correr de 5 de la mañana a 8, después había que hacer ejercicio, todo el tiempo un entrenamiento bastante fuerte, como hasta las 12, después de las 12, a veces a las 4 teníamos unas clases de ballet. Era una formación bastante dura para el cuerpo, y a nivel intelectual también eran pensadores que se preocupaban por la intríngulis del teatro, vamos a decirlo así. Qué bien, qué bien. Pero hacían teatro político, o sea que a nivel político también estaban siendo juzgados, no solo a nivel teatral, que ya sabes que no digo la teatralidad, el mundo del teatro en Cuba a veces es muy complicado. ¿Por qué? Porque muchos de los que tienen un estatus o pertenecen al gobierno o defienden los intereses del gobierno. Entonces, a lo mejor sí te consideran como artista, pero como estás metido en cosas de política, no te consideran. Entonces te tiran por la parte artística y te dicen, no, porque eso que tú haces no es teatro. Claro. Un ejemplo, para decirlo fácil y rápido, ¿no? Entonces este grupo era un grupo conflictivo, de manera que entré en un grupo conflictivo cuando salí de la escuela de teatro. Ese grupo existe actualmente y hace teatro político en Cuba, es uno de los pocos grupos que resiste allí, porque mucha gente se ha ido y en la diáspora entonces habla de política y tal, pero no saben que allí se está luchando desde el teatro y se está hablando de política. Entonces nosotros, por ejemplo, hicimos 1984, la novela de George Orwell, ¿no? Y no se nos censuró abiertamente. Por eso digo que tuve suerte, pero había cierta persecución. Pero lo criticaban muy sutilmente. No hablaban de nosotros. Peor. No salíamos en revistas de teatro. No nos llevaban ni a la televisión, no nos llevaban a la radio. Éramos un grupito. Un montón. Un grupito de locos ahí hablando tonterías, ¿no? Para ellos. Y porquería para ellos. Entonces, era eso, y esa fue la guerra. Y esa es la guerra actual. O sea, no hablan de... yo entré a Facebook ayer, entro poco, 1 o 2 veces a la semana. Entré ayer y vi un post de mi exdirector de Camagüey, donde decía que en la televisión nacional, no sé si fue en la Mesa Redonda, eso existe todavía, creo que fue en la Mesa Redonda. No sé. Sí, es que no, cuando son estas cosas de política con Cuba no le presto mucha atención, pero creo que fue en la Mesa Redonda, hablaban de la historia del teatro camagüeyano y no lo mencionaban a él. Triste, ¿verdad? Triste. Pero la realidad que hay en Cuba. En los 80 está haciendo teatro y buen teatro, pero claro, no pueden hablar de él, porque si hablan de él, hablan de las disidencias, o sea, lo que ellos llaman disidencia. Sí, claro, claro. Él estuvo además casado con una actriz que forma parte de lo que en Cuba llaman disidencia, porque ella escribe para un periódico llamado Disidente. Digo siempre llamado porque eso de disidencia tienes que disentir, ¿no? Siempre disientes de algo, pero bueno, sabemos de qué estamos hablando y en qué grupo meten cuando te dicen disidente, ¿no? Y de ese grupo salí. Entonces me ha sido difícil, después que salí de ese grupo, recuperar lo que yo soñaba hacer, que ya estaba allí.
tú sales de Camagüey y vas directamente a trabajar también en La Habana, ¿no es así? Sí. ¿Y en La Habana con qué directiva o con qué dirección? En La Habana yo me fui a trabajar con Nelda Castillo, que en ese momento estaba en el Instituto Superior de Arte, su sede, en El Ciervo Encantado. El Ciervo Encantado se llama el grupo. O sea, dejo Camagüey por irme a La Habana. Yo fui a tantear un poquito los grupos a La Habana, que me gustaba Bendía, me gustaba Vivarta, que dirigía Antonio Fernández, y me gustaba Nelda. Y dije, voy a poner por rango. Porque la gente dice, me voy para La Habana y voy a hacer lo que sea. Yo dije, yo no me voy para La Habana a hacer lo que sea. Yo me voy para La Habana. ¿Qué te gusta? El que más me gusta es Nelda, ¿no? Entonces dije, voy de Nelda y así voy bajando, y al final de esos 3 veré, si no me cogen en ninguno, entonces ya haré lo que aparezca. Está bien, está bueno. Al primero que fui fue a Nelda Castillo y ella me aceptó. Y entonces ¿Estuviste cuántos años en La Habana? En La Habana estuve 6 años. Si fuéramos a hacer un paréntesis, vamos a hacer un punto y aparte. De las personas que tú conociste en Cuba en ese periodo de tiempo, ¿a quién tú quisieras agradecerle? Y agradecerle en todos los sentidos, porque aprendiste, te llevaste una buena experiencia de esa persona. Solamente la gente positiva, no vamos a hablar A todos los profesores de la escuela de arte, porque yo, me emociono. Ay, sí, eso es lo bueno. No soy muy emocionarme. Pero ¿sabes qué significa eso? Que hay alma, corazón y cuerpo. Sí. Y eso es bueno. Me emociono porque esa fue una etapa muy bonita. Porque fue la etapa en que yo descubrí el arte. Y fue la etapa en que creyeron en mí. Es muy importante que... No, me emociono. Es muy importante que crean en ti. Para hacer cualquier cosa, no para hacer algo. Para hacer cualquier cosa es importante que le des confianza y que creas en la persona. Y yo creo... ellos, porque yo creo que yo era mal actor, yo no recuerdo, pero seguramente era mal actor. Porque yo nunca había hecho teatro, yo no sabía nada de eso. Cánsame una servilleta, porque el muchacho me está llorando. Cánsame un bante. Me dieron la oportunidad, ¿sabes? Ya después uno en la escuela se da cuenta que uno tiene cierto talento, porque los mismos compañeros te lo van diciendo, tú te vas dando cuenta, te vas comparando, la comparación que no me gusta, pero siempre existe, tú te vas comparando, tú dices, bueno, este fulano no puede hacer esto y yo sí puedo, a mí se me da esto. Gracias. A mí se me da esto y... Muchas gracias. A mí se me da esto y mejor que a esta persona o igual que este otro. En fin. Entonces, muchas gracias. Entonces, yo creo que tengo que agradecerle a todos, a ninguno en especial. Bueno, pues ahí va un saludo a todos esos buenos maestros, a toda esa gente maravillosa, educadores, que hacen que estos seres que vienen aquí se motiven como está motivado él, porque ese es el alma, lo que están demostrando, toda la gratitud que ellos sienten, y gracias por decirlo. No, nada. Qué bueno. Después de esos maestros, o sea, tengo que agradecerle a Mario Junquera, el mismo director de ese grupo de teatro, que tampoco me emociona otra vez. Es que es normal, hombre, no hay problema. Es que yo soy bastante aprehensivo, ¿no? Con H intermedia. Cuando tengo comunicación con una persona y esa comunicación tiene que ver mucho conmigo y me aporta, yo nunca olvido a esa gente, ¿no? Claro que sí. Esa gente se me queda como grabada. Eso se llama gratitud eterna. Claro. Entonces yo también descubrí otro mundo a partir de su pensamiento, ¿no? Incluso otro mundo, no solo de teatro, otro mundo. O sea, él tenía paradigmas que tampoco tenían que ver con el teatro cubano. O sea, la gente, cuando yo llegué a España, no he llegado allí, pero yo después me fui para España. Cuando yo llegué a España me decían, es que el teatro que tú haces es muy alemán. Yo no entendí a qué se referían con que era muy alemán. Porque lo aprendiste de tu director. No, y era que, claro, no parecía teatro cubano, ni parecía lo que en ese momento se hacía en España, que era mucho teatro clásico, mucho teatro del siglo de oro, escenas costumbristas, ese tipo. Nunca fui de escenas costumbristas, nunca me gustó hacer, ya no ver es otra cosa, pero nunca me gustó hacer ese tipo de teatro. Y esto
yo creo que lo aprendí de estos maestros, ¿no? Esto de que tú debes hacer lo que creas que a tu mente le interesa. No sé, es algo así. Parece que estoy hablando en abstracto porque la mente es mente y cuerpo y la mente no está fuera del cuerpo. O sea, pero lo que tu mente necesite hacer es lo que debes hacer. Claro. Y un poco eso es lo que he hecho. Por eso te digo que yo en Cuba tuve suerte, no puedo hablar como habla mucha gente que fue censurada, porque yo no miraba la censura, a mí me daba igual. O sea, me daba igual lo que tú pensaras, ya no de mí, sino de lo que hacía. Yo me sentía feliz. Teníamos allí como un gueto, de hecho teníamos una obra que se llamaba Gueto de Corderos, pero teníamos como un gueto de amigos, de hermanos, de leernos libros, que tú me preguntabas ahorita literatura, decía tanta literatura, de leer libros forrados, porque eran prohibidos en Cuba, nos lo había llevado alguien de regalo y lo habíamos tenido que forrar para que no nos los quitara la seguridad del Estado, o sabrá Dios quién, ya no sabemos si es la seguridad del Estado. Así tengo el amigo Roberto que me escribió una vez y me dice, estoy leyendo un libro que le pusimos el libro forrado, porque no podían saber la gente qué literatura estaban leyendo. Con literatura de teatro, o sea, no sé, me recuerdo que leí el libro de teatro antropocósmico, pero sonaba raro. Teatro antropocósmico, si te coges eso de la seguridad del Estado, ¿tú crees que vas a saber lo que es el teatro antropocósmico? No, sí, la mayoría eran brutos, estúpidos, burros. Era como algo así. Entonces hasta eso tuvimos que leerle. Eugenio Barba lo leíamos forrado, cuando eso todavía el gobierno cubano no había llevado a Eugenio Barba allí a Cuba, que ya después se volvió recurrente su visita. Pero todo eso era como oculto, todo eso era como raro. Mi director un tiempo fue Rosa Cruz. Entonces tenía como una formación también esotérica. Ajá, entonces eso también estaba mal mirado en Cuba. O sea, por todos lados estábamos mal mirados. A mi director le robaron la escenografía varias veces. Dime tú, ¿cuándo pasas, mi querido amigo, para España? ¿En qué año y cómo pasas? ¿Por qué razón te vas para España? Sí, te decía que me fui a La Habana, y entonces en La Habana estudié en el ISA comunicación audiovisual, dirección, la especialidad de dirección, o sea, cine, radio y televisión le llamaban en algún momento, después se llamó comunicación audiovisual. Y estaba en La Habana y me sentía igual que en Camagüey, y que por eso me quise ir de Camagüey, como que estaba asfixiado ya, como que era lo mismo, ¿no? Estaba viciado y que era lo mismo, aunque me gustaba en lo que estaba, pero uno siempre por esa ansia de conocer más empieza a querer salir, ¿no? Y no sé si al final después te das cuenta, como dicen muchos escritores, que al final te das cuenta que lo mejor siempre fue el principio, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir hacia adelante, a ver cuál es el final. Y me voy para La Habana precisamente a buscar otras salidas, ¿no? A buscar otro mundo y a estudiar en el ISA, a estudiar comunicación audiovisual. Allí me puse a hacer teatro y tal. Cuando me graduó, igual, ya Cuba me ahogaba. Ya Cuba el micrófono. Ya Cuba me asfixiaba, y empecé a buscar por internet en el ICAIC. Tenía acceso al ICAIC y podía ir a buscar en las computadoras estoy pensando porque estoy queriendo hablar con palabras españolas, voy a decir al ordenador, la computadora, a buscar becas. Voy a buscar becas y me voy a ir a estudiar o cine o teatro por el mundo, ¿no? Y me pongo a buscar y encuentro algunas, ¿no? Entre ellas 3 en España. Le escribo a todas, les mando el currículum, mi interés, todas esas cosas. Algunas me contestan, otras no. Y entre las que me contestaron, la más rápida era una escuela de cine en Barcelona. Ok, qué bien. Y entonces ¿cómo se llamaba? La Casa del Cine. La Casa del Cine, en Barcelona. En Barcelona, sí. Que se dedica al cine de autor. O sea, más bien no, y te contestan, bueno, con esa parte. Sí. Me interesa. Esa parte, ¿cómo se comunican contigo? Me contesta la secretaria de la escuela y me dice que sí, que le interesa mi currículum, que sí yo quiero optar por la beca. ¿Eso fue en qué año? Eso fue en el 2009.
en el 2009. Y sales en esa época. Y salgo entonces hacia España a estudiar en Barcelona cine, en una escuela de cine de autor. Yo la llamaría cine de autor, sí, porque se dedican a... ¿Tú te lo crítica, se estudia todo allí. ¿Te lo costeaste tú? Parte ellos me costeaban y parte me lo costeaba mi hermana y mi papá, que cuando eso mi padre vivía aquí, mi hermana vive aquí, en Miami. Entonces era como mitad y mitad, pero esas cosas no se podían decir en Cuba. No, claro, yo tuve que salir de Cuba por un intercambio cultural. No podía decir ni que era una beca, ni que era una media beca. Están oyendo eso para que se den cuenta. Tuve que salir por intercambio cultural. Entonces me hicieron en la escuela de cine una carta de invitación. Qué bien. De intercambio cultural. Y me voy a estudiar cine entonces a Barcelona. ¿Cuántos años estuviste ahí estudiando cine? Bueno, en realidad era un posgrado. Estuve solamente 5 meses, en un posgrado de 5 meses. Pero después yo había escrito a Madrid, a una universidad, para hacer un máster en artes escénicas. Qué bien. Estando ya en España, me aprueban ese máster, ¿no? Y empiezo a hacer el máster una vez que termino la escuela de cine. Luego tuve que salir de España cuando terminé el máster para poder volver como trabajador, toda esa serie de cosas. Tuve que volver a salir, me fui a Ecuador. En ese periodo de tiempo, ¿qué hiciste? ¿Actuaste? En España. ¿Dirigiste? ¿Qué hiciste en ese periodo de tiempo? Entre Barcelona y Madrid. No, di clases. ¿Diste allí clases solo todo el impartí tiempo? clases, sí, todo ese tiempo. Ya luego, cuando ya sí entro como trabajador a Madrid, o sea, cuando vuelvo a Que ya vas salir, con tu título de máster y exacto. entras. Voy porque me ofrecen una plaza en la Universidad Rey Juan Carlos como profesor. Comienzo a trabajar en la Universidad Rey Juan Carlos, que es muy buena. Exacto, y fundo una compañía de teatro, Arras se llama. ¿Cómo se llama? Arras. ¿Arras de qué? Todo. Arras de todo. A nivel de todo. Como Arras. Está buena. O sea, Esa está buena. Arras. hicimos esa compañía. ¿La patentaste? Tienes que patentarla. No, tuvimos nuestro grupo, éramos Evelyn, que era otra actriz que fue fundadora de Teatro del Espacio Interior en Camagüey y fue quien me recibió en Madrid. Ah, qué bien, qué Entonces, interesante. con ella, que era también profesora de la universidad, fundamos esa compañía y entonces hicimos allí unos cuantos espectáculos. ¿Cómo fue que llegaste entonces a Ecuador? No, fue a la Ecuador propuesta? fui circunstancialmente porque cuando me tocó salir de España no podía volver a Cuba, porque si volvía a Cuba había violado mi visa, la visa que me había dado Cuba, no me dejaba Entonces volver. tenías que coger otro país. Para Ecuador no hacía falta tener visa ni carta de invitación. Sino un traspaso. Exacto, le escribo al ministro de Relaciones Exteriores de España, le cuento mi caso, esto mismo que te estoy contando, así directamente. O sea, la gente piensa que eso es con mucho protocolo, ¿no? Yo le escribí y le dije, mira, me pasó esto, yo vine a estudiar a España y como pasé de una beca a otra, violé la primera visa que me dio Cuba, no voy a poder regresar a Cuba, ahora me ofrecen este trabajo, le mando la carta, la sí, invitación. la carta que me hizo la universidad, como que quería mi servicio como profesor, se la envío y todo esto, y me ubican entonces la visa en Ecuador. Me voy a Ecuador y estoy allí un tiempo esperando esa visa hasta que vuelvo a España. Estuviste un periodo corto, pero pasas de nuevo a España. En ese periodo en España, ¿qué vuelves a hacer? De profesor, o sea, de profesor todo el sí, en la tiempo misma universidad, la universidad trabajé allí 5 años. Ok. ¿De ahí pasas para acá, para Estados Unidos, o todavía tienes alguna historia más interesante? Allí estuve viviendo 15 años. Después hice... Es decir, que tú tuviste en España como 18 años. No, 15 años, exacto. 15 años en España, bien, 15 años allí. Y bueno, sin contar el tiempo que estuve estudiando, ¿no? Ya. 15 años ya como trabajador, como residente. En España. Allí hice también otro tipo de teatro, o sea, teatro que no me gustaba. Pero que hay que hacerlo para poder vivir, porque hay que trabajar. Y di muchas clases, o sea, di clases también, luego me hice profesor de español, di clases de español, di clases de pilates. En España, clase de español. Sí. ¿Cómo se explica eso? Sí. Bueno, yo me puse a pensar también cuando no tenía salida como actor o director, porque allí la vida como en
aquí en Miami también, de actor y de director. Te puedes morir de hambre, Exacto, como de te puedes pintor. morir de hambre. Dije, ¿en qué era bueno yo en la vocacional, ¿no? ¿En qué me gustaba? Yo dije, bueno, recuerdo que me gustaba mucho el español. Y siempre he sido bueno en el español, siempre le he corregido a la gente, siempre me he sabido las reglas, le he explicado a la gente más o menos, y me puse a estudiar español en la universidad. Me hice profesor de español y también di clases como profesor de español. ¿A muchos extranjeros? Sí, yo le di clase a los ucranianos, los primeros desplazados de la guerra Eso me imagino que tiene que ser impresionante, ¿verdad? Sí, es... ¿Tienes alguna historia? Sí, me emociono también otra vez, porque sí, es duro. Te llega todo tipo de personas. Yo tenía alumnos que eran científicos en Ucrania, y sin embargo llegaron investigadores, que eran no sé, personas allí que tenían un alto nivel educativo, digamos. Correcto. Y tenía también personas que casi no sabían leer ni escribir. Tenía en el mismo grupo todo ese tipo de personas. Ellos se ayudaban unos a los otros, o sea, se ayudaban con el que estaba un poquito detrás, ¿no? Y ahora vamos a comerciales. Fotografías para toda ocasión, cumpleaños, 15, bodas, para su negocio y para artistas como yo. Si usted quiere la mejor fotógrafa del mundo, tenemos a Giselle Delgado Aria. Color. Este pintor que ustedes ven aquí tiene estas obras de arte y muchas más en mi página web joseangelblancoberubides.com. Tenemos originales, chiclé, litografías, misceláneas de todo tipo que están en la tienda. Así que espero que nos visiten y vean toda mi creatividad. Comparte. Una cosa interesante, porque tu vida es muy interesante. Pero si fueras a sacar un recuento pequeño entre Cuba y España, ¿qué aprendiste en ese periodo de tiempo como experiencia tuya, como profesional en el mundo del arte, no ya en el campo personal? ¿Qué aprendí en ese tiempo? Porque hiciste teatro, hiciste de maestro, ¿hubo algo que se haya quedado grabado profundamente en tu alma? Yo no sé, yo creo que creces humanamente al ver personas tan diferentes. Yo creo que te hace crecer humanamente, te hace entrar en la vida de otras personas más allá de tu identidad, ¿no? Y eso empieza a formar ya tu identidad, esa apertura empieza a formar tu identidad. Yo siempre, o sea, la alteridad siempre la he tenido bastante presente, siempre trato de ponerme en el lugar del otro, ¿no? Lo que pasa es que esto también lleva su tiempo, ponerse en el lugar del otro lleva su tiempo. Primero es el extrañamiento ese y tú te vuelcas en contra de lo que te parece distinto, así actúa todo el mundo. Pero luego empiezas a aceptarlo, y más que aceptarlo, a comprenderlo, pero a veces no terminas aceptándolo, pero lo comprendes desde el punto de vista de esa persona que lo está viviendo, lo está planteando. Tienes algo interesante, leí que tienes una amistad con Legna, una buena escritora también. Sí. Cuéntanos de Legna, porque tú tienes un vínculo grande con ella. Sí, mira, Legna fue alumna mía en Camagüey. ¿Oh, sí? Sí, porque yo también fui fundador de lo que te contaba ahorita, que después Fidel sacó como la gran gloria y que iba a salvar el mundo ese de los instructores de arte. Y Legna estudiaba en la vocacional, en el mismo IPVC donde estudié yo, en el Máximo Gómez Valle de Camagüey. Y dejó la vocacional por irse a estudiar a esa escuela de instructores de arte, porque nos la vendieron como que eso iba a ser grandioso, y todo el mundo pensó que esas escuelas se iban a convertir en lo mismo que eran aquellas escuelas que habían ya eliminado. Yo estudiaron muchos artistas cubanos. Y entonces la gente dijo, pues voy para allá a estudiar arte, que después se convirtió en una cosa llana de instructores de arte y no querían que les diéramos ínfulas de artistas y todas esas cosas. Nos obligaban como profesores a que le diéramos un contenido bastante limitado para que no tuvieran ínfulas de artistas, sino de instructores y nada más. Entonces Legna fue de esas primeras alumnas que entró en esa escuela y fue mi alumna allí. A partir de ese momento
hubo un vínculo bastante estrecho entre ella y yo. Ella nos seguía a nosotros, a nuestro grupo, que lo tenía también, ella me cuenta después, que lo tenía como quimera y como paradigma, nuestro grupo de teatro. Okay. Y yo empecé a leer su literatura. Legna empezó a escribir mucho, empezó a coger premios de la ciudad, empezó a ser conocida, premios nacionales incluso de literatura, y entonces su literatura empezó a interesarme, no por los premios, no por digamos el lugar que estaba ocupando dentro de la literatura nacional, sino porque me interesaba lo que escribía, ¿no? Esa ¿Cómo se unieron ustedes aquí? Cuando tú llegas, tú No, nosotros manteníamos vínculo. Mantenían ya el vínculo, por eso. Con mi grupo en España, con mi grupo Arras, yo hice una obra con textos de Legna. Oh, qué bien, qué bien. Ella escribió un libro de cuentos que cogió un premio en Cuba, no recuerdo cuál fue el premio. Había un cuento que se llamaba Nemequitepa y el espectáculo se llamaba Nemequitepa. Porque en ese libro además hay un cuento que ella dedica a mí, pero yo no usé ese cuento para que ella me dedica a mí, y yo no lo usé para la obra, pero hay un cuento que se llama ¿Cómo me la maravillaría yo? Y ella me lo dedica a mí porque yo cantaba mucho aquella canción de ¿Cómo me la maravillaría yo? Y que ¿Cómo me la maravillaría yo? Aquella canción de cómica, sí, la cómica. Sí. Y entonces ella me dedica allí un cuento. Y en ese libro aparece este relato con el que yo comienzo la obra. Digo comienzo porque también uso textos de Nara Mansur, otra poeta y dramaturga cubana, muy conocida porque fue profesora de Lisa mucho tiempo. Y entonces por ahí mantengo el vínculo con Legna, pero seguimos hablando por videollamadas, o sea, seguimos. Qué bien, qué bien. Tú también tienes un vínculo con Belkis Proenza, que fue la que me refirió que tú vinieras. Sí, porque ella va a trabajar también contigo, ¿no? Belkis es una actriz que ha hecho su carrera aquí desde hace muchos años, vive aquí, desde que tenía 17 años. Y ella va a trabajar conmigo en un texto de Legna, precisamente. ¿Cómo se llama la obra? Sí, la obra se llama Si esto es una tragedia, yo soy una bicicleta. Repítelo. Si esto es una tragedia, yo soy una bicicleta. No se lo pueden perder, está comiquísima ya el texto de por sí es cómico. No será cómica la obra, pero bueno. No, la obra no es una comedia, se parece... Es una tragedia. Porque en realidad es irónico, ¿no? Es irónica. O sea, ese título es irónico, es un juego de palabras ahí, un juego intertextual de palabras con... bueno, no voy a decir con qué. No voy a explicarlo, pero no, yo no lo voy a explicar. Ok, pero simplemente hay una cosa muy importante. Esta obra para ti va a ser emblemática porque es tu primera obra, ¿no? No, es la segunda. La segunda obra. Sí, ¿Cuál fue la primera que hiciste? Un unipersonal. El año pasado, yo recién llegado, me invitaron en una sala, en la sala Artefactus, aquí en Kendall. Okay. Muchas gracias a Eddie también, una de las personas que tengo que agradecerle. Díselo. Sí, Eddie, el director de Artefactus. Eddie, gracias. Que también es director de teatro, es dramaturgo, tiene una amplia carrera en Miami, en los Estados Unidos. Él me invita a presentar un unipersonal en un festival que tiene de unipersonales, y yo presento allí a la casa de los Johnson Wan, a la casa con Z de cacería, a la casa de los Johnson Wan, se llamaba la obra, que es una adaptación de varios cuentos de escritores norteamericanos. Yo junté, no recuerdo ahora si eran 4 o 5 cuentos de autores contemporáneos norteamericanos, adapté los cuentos, intenté que un cuento dependiera del otro, y fui sacando personajes de un cuento y los fui metiendo en otro, y fui entrelazando las historias. Con eso me construí un unipersonal que lo estrené en esta sala, y entonces él me invita a poner esta obra de Legna, porque ellos allí tienen el proyecto Artefactus, tienen una parte dedicada a la literatura, tienen una parte dedicada a las artes plásticas, una parte del teatro. Entonces le interesaba desde la parte literaria, porque Si esto es una tragedia, yo soy una bicicleta, obtuvo el premio Casa de las Américas en el 2016. Wow. En Cuba. Pero que Legna se va ese año de Cuba y no se lo permitía. No se lo permitía, no le querían dar el premio. Al final ella tuvo que hacer con un abogado, tuvo que hacer
un poder, no recordaba ya cómo se llamaba el trámite, un poder para que se lo cobraran allí, en fin, un montón de cosas, porque ella ya se había ido de Cuba. De hecho, creo que por mucho tiempo, no sé si ya está, pero por mucho tiempo no la pusieron en la página web de Casa de las Américas a ella, porque la consideraban disidente, había abandonado el país. De hecho, ella salió entonces de Cuba porque vino a la feria del libro y se quedó. Entonces, eso para Cuba, ¿sabes cómo se trata todo eso en Cuba? ¿No? Entonces, es una comidilla interna muy... protocolo muy comunista. Muy complicada. Entonces, esa obra obtuvo el premio Casa de las Américas 2016. Después de eso, Legna ha obtenido muchísimos premios más. Ella es multipremiada. Eddie y Legna están invitados, no sé, cuando ustedes quieran. No, se lo digo. Pero bueno, tú eres el vocero. Sí, y entonces Eddie me dice que esa obra la podemos poner y la vamos a poder ver. Bueno, entonces ahora vamos a darle un periodo de tiempo a esa invitación que tú vas a hacerle al público. Sí. Menciónales cómo se llama la obra, quiénes son los directores, y que tú eres uno. Sí. Así que arriba. Sí, la obra se llama Si esto es una tragedia, yo soy una bicicleta, escrita por Legna Rodríguez Iglesias. Se presenta en Artefactus, aquí en Kendall, la sala de teatro Artefactus. Bueno, es un proyecto cultural, los días 21 y 22 de marzo, de febrero, perdón. 21, febrero. Sí, no, porque iba a decir que marzo, o sea, salta para marzo, porque como en este año febrero tiene 28, entonces sería 21, 22 de febrero, y luego 28 y día 1 de marzo, o sea, 28 de febrero, 1 de marzo. Y 1 de marzo. Viernes y sábado, nunca los domingos, solo funciones viernes y sábado, 8:30. Ustedes anoten, porque después no digan que no pudieron anotar. Él habla bien despacio y yo le digo que lo repita para que ustedes no se lo pierdan. Lo repito. Y voy a decir también que actúan Belkis Proenza y Tamara Melián, dos actrices muy conocidas aquí ya en Miami. Tamara se dedica un poco más al teatro infantil y trabaja con niños, pero también hace teatro dramático, y Belkis es una actriz muy conocida aquí en Miami. Belkis Proenza y Tamara Melián. Yo actúo y dirijo. Ah, qué bien. Actúo también. Actúas y diriges. Sí, actúo y dirijo. Belkis es hermana de un gran amigo mío que es tremendo pintor y ya lo hemos tenido aquí en nuestro programa, Raúl. Así que bueno, ya saben, tienen las invitaciones abiertas. Yo espero que nuestro queridísimo amigo siga viniendo conmigo. Cada vez que tenga algún proyecto nos invite para dárselos a conocer a ustedes. Y yo me siento más que honrado, chicos. Qué clase de programa más lindo he hecho contigo. No repetí la fecha, espera. No, repite la fecha, repítela. Porque hablé de las actrices y de mí, pero no hablé de la fecha. Voy a repetir. Y el lugar también lo mencionas. Artefactus. Lo buscan, Artefactos no con O, sino con U. Artefactus. Buscan la sala y se presenta Si esto es una tragedia, yo soy una bicicleta, texto de Legna Rodríguez Iglesias, los días 21 y 22 de febrero a las 8:30 de la noche. Más. O sea, es viernes y sábado, domingos no. Y los días 28 de febrero y 1 de marzo, igualmente a las 8:30, viernes y sábado. Muchas gracias. Pero antes de terminar este programa, yo siempre le digo a las personas que vienen de un consejo, una sugerencia a las nuevas generaciones de artistas, a las personas que tienen una ilusión, que les encantan las personas de ustedes, todo lo que ustedes han pasado y por lo que han pasado. ¿Qué experiencia o qué consejo o qué sugerencia le puedes decir a todos los que te están oyendo y viendo? Yo les diría que estudiaran, porque hoy en día la gente es muy improvisada y entonces nos encontramos muchas personas improvisadas en nuestro entorno, y entonces no solo porque estudien sino porque eso hace que el arte crezca. Solo del estudio y del conocimiento el arte va a crecer. Tú puedes tener mucho talento, pero si ese talento no se nutre de muchas otras cosas, el talento se queda ahí. Y yo les diría, sobre todo, que no se queden con lo que le enseñan en las escuelas. Y se los dice un maestro. Son un profesor, porque un maestro ya es otra cosa. Se los dice un profesor, no se queden con lo que se enseña en las escuelas, que es muy reducido, no hay tiempo para enseñarlo todo, ni tampoco conviene enseñar muchas cosas.
Entonces, sé fiel a ti, usa lo que te enseñan, por supuesto, no lo deseches, pero sé fiel a ti, créate una sólida formación y entonces muéstrala. Alberto Menéndez García, no se lo pueden perder en esta hora, y de verdad que me siento muy honrado y muy contento de este programa, porque muchas gracias. Estoy contento también porque Becky me lo recomendó, así que gracias, esperamos que nos sigan viendo. Recuerden que estamos en Veruvide, suscríbanse a Veruvides TV, vean nuestros programas, refieranlos y díganle a las personas que se suscriban. ¡Pum! Aprieten la campanita, eso no cuesta absolutamente nada, es gratis. Suscríbanse y ahí van a poder ver todas las experiencias maravillosas y las historias maravillosas de estas personas tan lindas que tenemos en cada uno de nuestros programas. Alberto, qué honrado, qué feliz, gracias. Y vamos a despedirnos como yo siempre hago, así. Sí. Felicidades.